Buen día nuevamente. Vamos a trabajar en este segundo video cómo calcular la mediana de datos previamente agrupados. Para ello vamos a utilizar la misma distribución de frecuencia que habíamos trabajado para el promedio. Y adicional a eso, pues vamos a llenar ahora una columna que ya habíamos llenado en alguna otra ocasión de la frecuencia acumulada. Aquí les tengo cuál es la fórmula que vamos a utilizar. Y aquí les hice un resumen de los datos que vamos a ir necesitando y conforme los vayamos obteniendo los vamos a anotar para posteriormente aplicarlos y sustituirlos en esta fórmula. Entonces vamos a empezar asignando la frecuencia acumulada. Para ello vamos a copiar inicialmente este dato, la primera frecuencia, que es 25. A este número 25 le vamos a ir sumando las siguientes frecuencias, es decir, que esta siguiente frecuencia acumulada va a ser este dato más esta frecuencia. Si ustedes ven, 25 más 23 nos va a dar 48. Y así vamos a ir copiando la fórmula para obtener todas las frecuencias acumuladas. Si ustedes ven, esta última frecuencia acumulada que tengo aquí debe ser exactamente igual que la que tengo en esta casilla. Como vemos que es la misma, entonces las frecuencias acumuladas están correctas. Bueno, ya que tenemos las frecuencias acumuladas, el siguiente paso va a ser encontrar a la clase mediana. La clase mediana, que no es más que la clase o el grupo que contiene a la mediana. Dicho de otra manera, vamos a necesitar determinar en qué grupo se encuentra el dato que está al centro de la distribución. Y para ello vamos a necesitar, primero que nada, determinar cuántos datos tenemos. En este caso tenemos 72 datos. Y posterior a ello vamos a calcular esos 72 dividido 2, como nos lo indica en esta fórmula. Entonces 72 dividido 2 nos va a dar 36. Con estos dos datos, con este dato último que acabamos de encontrar, yo voy a localizar ese 36 en esta columna de frecuencias acumuladas y lo voy a empezar a localizar de aquí para adelante. Y la pregunta que me voy a hacer es, ¿en dónde cabe el 36? Empezando con la celda superior. Vemos que el 36 no cabe en el 25, por lo tanto, esta no es la clase modal. Seguimos con la siguiente celda. Aquí encontramos que 36 sí cabe en 48. Como es el primer número en el que sí cabe el 36, yo voy a marcar esto y le voy a poner que esta va a ser la clase mediana. ¿Por qué es importante que localicemos la clase mediana? Porque toda esta fórmula se aplica en la clase mediana. Bien, como ya tenemos identificada la clase mediana, ahora voy a seguir localizando los siguientes datos. Este F sub A significa frecuencia acumulada anterior. Esto también lo tienen ustedes en su formulario. ¿Anterior a cuál? Bueno, a la anterior a la clase modal. Entonces vamos a las frecuencias acumuladas. Aquí está la frecuencia acumulada de la clase mediana, pero me está diciendo que sea la anterior. Por lo tanto, este dato 25, le voy a poner aquí un color para resaltarlo, va a ser, como es el anterior, ese va a ser la frecuencia acumulada anterior. Luego tenemos la frecuencia. La frecuencia pues no es más que la frecuencia de la clase mediana.
En este caso, la frecuencia de la clase mediana es 23. Entonces, ese 23 es el que voy a utilizar en la fórmula. El tamaño de clase, que recordamos que ese tamaño de clase pues no es más que la diferencia, la distancia que hay entre este y este dato. Vemos que del 18 al 21 hay 3, por lo tanto, ese 3 es mi tamaño de clase. Vemos que de 18 a 21 hay 3, de 21 a 24 hay 3 y así sucesivamente, por lo tanto, el tamaño de clase es 3. También lo podemos ver en los límites superiores, del 20 a 23 hay 3, en cualquier límite, de 17.5 a 25 hay 3, de 25 a 23.5 hay 3, es decir, en cualquier lado lo podemos ver. Yo lo vi en este límite inferior, de 18 a 21 hay 3, por lo tanto el tamaño de clase es 3. Y luego me está diciendo el límite inferior real. Ese límite inferior real obviamente va a ser de esta clase mediana. El límite inferior real es este, por lo tanto, ese va a ser mi límite inferior real. Ya teniendo todos estos datos, pues no me queda más que sustituirlos en la fórmula. Aquí n partido 2 ya sabemos que es 36. Aquí solo estoy sustituyendo n partido 2, 36, frecuencia acumulada anterior 25 y frecuencia 23 por el tamaño de clase, que es 3, que es este mismo de aquí, el límite inferior real 20.5. Y ahora lo vamos a, ya teniendo sustituidos los datos, solamente aplico la fórmula. 36 menos 25 me va a dar 11. Y el 23 pues obviamente es el mismo. Y luego pues lo demás es lo mismo, 3 más 20. Luego voy a dividir 11 dentro de 23, que me va a dar .478261 por 3. Aquí solamente estoy operando paso a paso. Ahora que ya tengo 11 dentro de 23, que es .47, lo multiplico por 3 y eso me va a dar 1.4347, etcétera, más 20.5 y termino haciendo la suma que me da 21.93. Esto nuevamente recordamos que el dato lo debemos de redondear a como están los datos originales. Como mis datos originales, que son estos, están en enteros, yo voy a hacer el redondeo a enteros. Por lo tanto, esta sería la respuesta, que significa que la mediana de las edades de los estudiantes de la Mariano Gálvez es de 22 años. Hasta aquí entonces el tutorial de cómo calcular la mediana para datos agrupados.